Ahora yo veo 2 o 3 cosas moviéndose ahí, ¿eh? Ay, no me digas eso. Alejandra, a uno le gusta la vaina porque esto está frío. Se animó Alejandra, señores, no bulto. Estoy aquí mirando ya el centro de Asheville. ¡Ey, los tigres! ¡Ey, míralo ahí, míralo ahí! Alejandra, es un hámster, Alejandra. ¿Qué hámster ni qué hámster? Es un ratón. No, míralo. Caramba, tuvimos esta suerte de conseguir este sitio hospedándonos con gente de aquí, que yo creo que es una manera interesante de uno conocer estos pueblos. Y miren qué chulería, qué belleza. Mira, 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 todo este espacio, pues para nosotros dos. Ah, pero Alejandra, yo estoy viendo que hasta un vinito nos guardaron aquí. ¡Ay! Mira, tú ves que eso es de aquí. Este es el alojamiento más hermoso que nosotros hemos tenido el chance de hospedarnos. Si miren incluso el vecindario, mira la gente paseando sus perritos y todo eso. Y la verdad que esto es una maravilla. Allá arriba incluso tienen una tina que vamos a ver si tenemos suerte y podemos incluso hasta darnos un baño. Porque ya tenemos una vista bonita aquí al frente. Tenemos otra segunda vista. Ah, ¿viste? Al principio choca, ya me cuesta. Sí, no, pero tú lo vas metiendo al pasito, tú verás. Estamos ahora mismo en un lugar bien rural, bien de campo de los Estados Unidos, próximo a un pueblo que se llama Asheville, Carolina del Norte. Qué vistas, señores, tiene uno de este lugar. Mira, mira, mira. Pero ya después que tú te metes, se acabó todo. Ay, yo me quiero dormir aquí. Tú te das cuenta que en estos vecindarios es que no pasa nada. No. O sea, hay un silencio absoluto. ¿Cuánto cuesta una casa por aquí para uno hacer un lío? No, mentira, no llegamos a ese nivel. Ojalá, pero no llegamos a ese nivel. No creo que sea nada asequible. Amigos míos, pero el vino me está haciendo un poco de efecto, pero sin duda alguna es una cosa increíble, Alejandra. No, está precioso. Wow. Mira qué chulo esto, señores. Dios mío. Qué privilegio, gracias al Señor. Pero miren, los perros se soltaron. Mira qué chulo los perros. Ah, mira, este es simpático, este blanquito, mira. Y este también, mira. Ay. Very friendly, my friend. Yes, we're okay with him. I can see. But this one is very beautiful. Ah, he's blind. Yes, I saw because Oh, her eyes mira, sí, es looks que es different. ciego. Oh, pretty. Oh, you got 3 dogs, right, sir? Oh. La raza. Puro. Poodle, right? Ah, poodle. Claro, son poodle. Ah, Dooney, Phineas, Dooney, right. Dooney. Phineas. Hey, Dooney. Mira ese perrito ciego, Dooney. Dooney. Bye, Dooney. Ah, Dooney, take care. Salió el señor, es buena gente, los Sí, americanos. como que pensó que quizás nos estaban molestando los perros, pero No, no. los perros, una chulería. Se escaparon los perros, ¿viste? Se escaparon ahí, vinieron para acá a compartir con nosotros. Estaban chulos. Estos vecindarios, así, bien americanos. Y la verdad que a mí en lo personal me ha gustado mucho esta zona. Mira la casa allá, Alejandra, mira. Gigante. Todo este bosque como bien preservado, ¿eh? Mira qué locura. Es ese que tiene dron y videofotografía. Si lo quieres llamar, ya tú sabes, míralo ahí. Con la autenticidad del campo de Estados Unidos. Esto tiene otra esencia. Y la gente es mucho más amable, más abierta. Lo primero que me está sorprendiendo de este pueblo, el parqueo es gratis. Tú tenés algo gratis en Estados Unidos, es difícil. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Canton. Este es el pueblo de Canton, exactamente. Ay, bebé, la gente me está mirando. Mira qué bonito, por ejemplo, por aquí. Mira esto. Mira qué bonito, esto parece como de película, ¿eh? Bonito, miren, en medio de la nada este lugar. Ah, sí, porque tiene buena pinta. Ay, mira, por ejemplo, como Soda Jerks, ¿qué será eso? Pero mira qué interesante esa dispensadora del café, que parece como de cerveza, Alejandra, mira. Está muy chulo. This looks like from beer, but it's coffee. Yeah. It's crazy, this one. I never saw that before. Yeah, all of the guts are. It's nice. I've seen someone remake it so that it dispenses beer. Oh, I see. Ah, mire, te lo sirven con agua con gas. That's like, exactly, okay, good. Thank you very much. Cleanser, seltzer Yes, water. that's right. Thank you very much. Qué bonito, señores, esto por aquí. Pero esto es como una especie de librería, Alejandra, es una librería. Mira, tú puedes estar beber agua aquí, mira, Alejandra, en la calle. Ah, pero no funciona. Habría un lugar donde yo quisiera vivir, creo que sería Canton.
Canton. Me gusta, ¿verdad? O sea, por lo que veo, ¿no? Claro, porque es que esto es otra cosa, esto es otra esencia. Epa, mira como ritmos afrocaribeños. Estas son de las cositas que tú nada más te enteras así, es caminando, porque por internet eso no sale. Mira, ¿para qué es que nosotros queremos ir ahora? Blue Ridge Parkway. Eso es lo que yo te decía. Pero te iba a enseñar algo aquí, era que te iba a gustar. Tú vas a ver. Allá adelante. Sí, está bonito eso. Oh, Heavily Meditated Wellness. Míralo ahí. Ahí sí. Oye, mira esto también como... Ah, esto es como un mercadito. Esto es lo que yo te decía, Alejandra. Ah. mira, La lectura del tarot. Te leen el aura. A saber cómo está tu aura. Lo que nosotros tenemos en mi casa, en la entrada, míralo ahí. Vamos a entrar para allá adentro, a ver cómo es eso. Ahí deben aparecer 2 o 3 cosas interesantes. Wow. Mira qué locura. Ah, mira, tienen clase de yoga. Pero yo creo que aquí hay que hablar bajito cuando tienen clase de yoga. Hello. Anything I can help you find today? We are like just seeing everything because we are from another country. We are from very far away. Yes. Where did you move to? Right here to Canton, or you're just? We're just visiting. Oh, okay, gotcha. Traveling like a really long trip from Florida. Oh, very Yes, cool. and we went to visit Asheville, and Yeah. we saw like this little town, and we say, oh, let's see Yeah, what it's- we found it's there. very Yeah, that's what beautiful. happened to us, and then we ended up building 2 businesses here. So. Oh, I see. Miren esta señora que me acaba de mostrar un larimar. Wow. That's a unique stone from Dominican It Republic. is. It's very special. We love Very it. special. Oh, this girl is a teacher of yoga. Really? That's wonderful. Are you doing that while you guys travel? Or are you teaching and traveling, or just having a vacation? Miren qué locura entonces ya este lugar. Entonces claro, esto es lo que viene siendo como un mirador. Ah no, pero está bonita esa cascada. Ok, ya, ahora entiendo, mira. Pero no creo que se bañe nadie, ¿eh? Mira, hay un chamaquito que se va a bañar, mira, ve. Ah, es verdad, mira, ve. O sea que si esos 2 chamaquitos van a bañar, cuando viene a ver yo me puedo bañar también. Ah, mira cómo se meten los tigres, mira los tigres, ve. Guápete. Ah, mira, le celebra a la gente. Mira los tigres aplaudiéndole porque se metieron, mira, los únicos que se meten, mira, ve. Yo voy a tener que buscar mi traje de baño para bañarme allá con los tigres. ¿Tú te quieres meter? ¿En serio? Lo que pasa es que yo creo que eso está un poco complicado de meterte, porque tiene muchas rocas. Mira lo que dice ahí Alejandra. Don't move the rocks. What the? Cold, my friend? Cold? It's kind of nice. Is that? I think I will do the same. For a very short time. I can see. Yeah. It's a cold plunge, right? Ice bath. You're right. Yo lo que me quitaría los tenis a uno andar. Es más difícil rebalar descalzo que rebalar con tenis puesto. Lo que está frío esto aquí, wow. Mira Alejandra, si tú vienes por aquí, mira, ve. Es fría así, ya. Wow, es sumamente fría. Ay, es fría de verdad. Es como el ice bath, como decía el chamaquito. Te pega esa brisita. Ah, sí, ese es el problema, pero mira qué cascada más linda, ¿eh? Wow. Pero es así mismo, es como dice el chavaquito, un chapuzón y para afuera. Wow. Ok, ahora hemos llegado a este sitio, que la verdad que no tengo idea, porque la cosa es que si uno se documentara un poquito más. Ah, parece que para ir a ver eso, que es como esa roca. Vamos a ver cómo lucen estos senderos. Y bueno, esperemos que no nos perdamos, ¿verdad? O que no salga un oso negro. No. Estas zonas por aquí son hogar, es el hogar del oso negro aquí en Estados Unidos. Incluso hay carteles que te ponen qué hacer cuando tú te encuentres un oso, si te lo encuentras. Una cosa que dicen es levantar los brazos para que él vea que tú eres grande y posiblemente gritar duro como para ahuyentarlo. Lo que no se debe hacer es salir corriendo, porque automáticamente tú sales corriendo, entonces el oso se le revive el instinto de caza y entonces él te O sea, persigue. te persigue a ti como una víctima, como una presa. Míralo ahí, lo que yo decía del oso, no era mentira. El hábitat del oso negro. Sigue estas recomendaciones para asegurar la experiencia de
haz mucho ruido. Ya tú estás haciendo ruido. Ya comencé. Ay, Por si acaso. Ay, Dios mío. Let's try, no dejes basura, porque ellos van detrás de la comida. No dejes comida en la tienda de campaña. Eso es interesante. Sí se respira realmente lo que es como Aire el puro, aire naturaleza. Es que hay muchísima vegetación por aquí. puro. Y nosotros trajimos un traje de baño y que por si aparece un río por ahí. Va a estar complicado como quiera, porque es que está frío de verdad. Esa flor incluso como del medio de la nada aquí en este camino, ¿eh? Qué curioso esto. Mira, pero está todo lleno de esas flores, mira. Wow. Preguntamos a un gringo que nos pasó por el lado y él dice que el sendero tiene más de 2,5 millas, o sea, es más de 1 hora caminando. Lo ideal es caminar un poquito y luego devolvernos. No creo que valga la pena llegar hasta allá. Mira, ahí nos encontramos otro gringo, ¿viste? Eso sí nos dieron el mejor consejo. Sí. Ellos vinieron de regreso porque se aburrieron del camino, como que no vieron cascada ni... Entonces ellos dicen que se devolvieron porque naturalmente dicen como que bueno, es más de lo mismo, 3 millas hasta llegar a la vista esa, entonces no tiene sentido. O sea que vamos a caminar un poquito y después nos devolvemos, yo creo que no vale la pena. Yo le dije a Alejandra, vamos a parquear aquí, ¿verdad? Y vamos a caminar, porque yo tengo la intuición, y bueno, Alejandra también le dio la misma intuición, no nada más fue a mí. Aquí podría aparecer un charquito. Mira este caminito aquí, Alejandra, tienes que mirar siempre para abajo, no te vaya a salir una culebra, una vaina. Tú verás, llévate de mí. Un poco más altísimo, Dios. Llévate de mí, confía, confía. Yo sabía que podíamos encontrar un charquito. Míralo ahí. Este es el mejor charquito que nosotros hemos visto desde que andamos por todos estos ríos, mira. Porque ese es el único charquito que yo veo que se ve hondo. Ahora, yo veo 2 o 3 cosas moviéndose ahí, ¿eh? Ay, no me digas eso. Sí, tiene que tener cuenta, mira. Ahí No, se no. movió algo, mira. Se levantó algo. No va a ser una culebra ni nada de esa vaina. Primero te lanzas. No. Sí, yo me puedo tirar. Pues mira, lo bueno es que esa agua debe estar sumamente fría, pero ahí la ventaja que tú tienes es que tú te vas a tirar de golpe. Mira, porque por la piedra tú lo vas a pensar mucho. Y caminando por la piedra tú no vas a querer meterte. ¿Verdad? Te gusta más, pero mira, está bonito eso. Mira cómo se reflejan los colores allá, mira, ve ese río. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, dice por ahí una canción del gran Johnny Ventura de República Dominicana. Alejandra, a uno le gusta la vaina porque esto está frío. Que esto está frío de verdad, no es mentira. ¿Qué colores tienen estas rocas? Mira, como color oro. Ahí debajo, mira. Sí. ¿O trae el mío? Se animó Alejandra, señores, no bulto. No, pero yo siento que está más frío en la cascada, ¿verdad? Puede ser. Dale un tiempo por ahí para que tú veas. Ay, aquí se pone frío. Sí. Ah, pues verdad que se va a meter. Yo pensaba que estaba relajando. Pero pues no cualquiera se mete aquí, señores. Bueno. Ahí está. Ah, pero mira, te metiste. No bulto. Respirar en vez de gritar. Vamos a ver la verdadera prueba de fuego. Meterse en esta agua que posiblemente esté como a 7, 8 grados. Y mientras vas bajando, exhala. Eso. Ahí. Inhala y exhala. No dejes de respirar, vamos. No, esto no tiene nada que envidiarle a los ice baths de Islandia. Continúa, O al ice continúa. bath allá en Santo Domingo, No, esta agua está por debajo de los 5 grados. Por mucho. Wow. Ay, lo único malo es que no hay sol. Frío afuera, o sea, fresquito, pues. Pero esto es vida, sin duda, porque esto es como la naturaleza auténtica, En un momento que te estás quemando, Sí, sí, como que te duele el cuerpo, ¿no? Porque te quema. Cuando usted sale del agua, Ajá. el agua congelada, Comienza, lo comienza. que te mandan los tigres hace un ejercicio Ajá. que es así. Eso, vamos. Pero hacia los lados, más movimiento, vamos. Eso. Miren esa espaldita. Diablo. Cualquiera cree que estoy fuerte, ¿verdad? Echándole piropo al bebecito ahí. Luego de ahí, entonces ya usted puede dar por hecho que usted hizo su ice bath de manera completa. Seguimos. Caballo Alejandra, mira cómo esa gente pusieron ahí sus mesitas, sus sillas. Trajeron su Y comidita. trajeron su comida, mira, a disfrutar de esa vista. La doñita está tejiendo. La doñita está tejiendo ahí, mira. Hay un búho ahí en el medio de la carretera que está cazando. Tú verás, Alejandra. Ve a ver, Alejandra, ve a ver. Míralo aquí, Alejandra, míralo aquí, Alejandra. Espérate. ¿Qué está comiendo? Míralo.
¡Dianche, ahí voló! Ahí sí lo perdimos. ¿Qué tanta descalza? ¡Wow! Es que él estaba tranquilo porque él está cazando. Tremendo búho cazando, señores. Entonces estaba ahí en la carretera de lo más tranquilo. Mira, aquí trae Alejandra a este restaurante. Se llama Bone and Broth. Y ya esto es parte de Asheville. Que la verdad que Asheville está muy bien, ¿eh? Se ve muy chulo. Todavía nos falta explorar. Muy duro, ¿eh? Asheville es muy famoso por el tema de las cervezas artesanales. A ver dónde están. Mira, todas estas son cervezas locales. Míralo ahí. Porque eso es lo que pasa en este pueblo. Vámonos en esta ocasión con algún cortecito de esto de carne duro de ellos. Ay, Dios mío. El wet aged es como añejado en seco. Cuando usted ve que te habla de añejamiento, de un corte de más de 17 días, es posible que usted vaya a comerse algo bastante bueno. Vamos a comprobar si es verdad. Pero es lo que te digo, que todo el mundo aquí son gringos. Ahí yo no he visto latinos. Mira, esto es una entradita que tiene como un dip de queso. Eso debe tener como, eso así que se derrite. Ajá. Mira, eso tiene buena pinta. Te voy a servir, Alejandro. Ahora es para que vayamos probando. Espinaca y queso. Claro, es como un dip de espinaca, es lo que yo veo realmente. Miren, ahí tienen el famoso ribeye. Lo especial que tiene es que es un ribeye que viene añejado de una región de aquí, que ya tú sabes que estos gringos con el tema de la carne son durísimos. Mira cómo se ve esa grasita. Mira. Lo único que me hubiese gustado es que no venga encima del puré. O sea, como que tú tengas como tu ribeye como aparte, ¿te entiendes? Pero no puedo pedir más. La verdad que como quiera vamos a entrarle. Este se ve buenísimo. Y huele increíble. Camarones, brócoli. Lo que veo es que son pocos camarones. Pocos camarones. Muy poco, pero bueno. Lo único que yo noto es que los gringos casi no le ponen mucha sal a las carnes. Y yo siempre veo, mira como te pone aquí, que lo ideal es ponerle una sal de esas que son gruesas. Una de las preguntas que te hacen aquí cuando tú vas a pedir un corte de carne, que si lo quieres con salsas, por ejemplo la salsa chimichurri y esa salsa que yo a veces digo, wow, quizá un corte de carne de este nivel no necesita más que sal y pimienta. Hasta mi consejo, usted lo pide como usted quiera. Pero mi consejo es que cuando usted pide un corte así, yo creo que lo más como mucho que puede tener un poco de mantequilla. Miren qué jugoso se ve eso. Término medio, como yo entiendo que debería comerse esta, porque un corte bueno uno no lo va a dañar y que diciéndole que lo cocine mucho, digo yo. Y ya caminando por las calles de esta ciudad que se llama Asheville, empezamos a ver estas casas como antiguas. Entonces la idea ahora es caminar hasta el centro de Asheville. Oye, mira qué curioso, le digo yo a Alejandra, miren, enfrente de esta calle, fíjense cómo encontramos como este estante. ¿Y qué cómo es eso? Entonces esos libros los dejan ahí, mira, ve, y tú puedes simplemente abrirlos, mira, y tú puedes hojear los libros. Wow, ¿y qué será eso? Aerobic Nutrition, ahí está Alejandra. ¿Será que a lo mejor usted coge el libro, lo lee y vuelve y lo trae? No sé, o ellos de buena fe lo dejan regalando lo que tú quieras, como para que la gente tenga también ese conocimiento. No o de sé. buena fe lo dejan ahí. Mira, yo aquí mirando ya el centro de Asheville. Lo que más se ven son ambientes por aquí, ambientes por allá, por todos los lados, ¿eh? Viaje de mujer, Alejandra, bien vestida. Bien vestida, huele bien bebida. bien, activa para la noche. Activa. Un girls night. Oh, y muchas tiendas, claro, eso sí. Como con un ambiente medio bohemio, medio hipster, es lo que parece. Mira los cositos que compramos en Venezuela, mira, ¿ves? Un flow amazónico. Sí, un flow como sí, indígena. Esos aretes. Sí, como cosas como media raras, sí. Ah, mira cómo bonito está el arete. Alejandra entró a una tienda aquí y lo primero que vemos es esto, mira, a ver. Una vela de Bad Bunny. Una vela de Bad Bunny. Para que tú veas, Bad Bunny está pegado hasta en Asheville, donde no lo conocen quizás, porque no hay gringo. Meditations for women who do too much. Hey, ahí está. Está bueno. Los tigres van como encendidos, van en bebida, porque van como boceando y vaina. Recordar que esta ciudad es famosa por las cervecerías locales. O sea que en un rato nos tiraremos un par de cervecitas local, por lo menos para probarla, para probarla. No incentivando la bebida nada más, ¿no? Es como un mercadito como hippie. Es lo que parece. Mira, como joyería, no sé qué cosa. La gente hoy viene, entonces, viene a darse su paseíto por aquí. Mira los cristales, Alejandra, mira, ve. Parece a la gata que nosotros tenemos en la casa, Alejandra, pero muchísimo. ¡Wow! Tiene ese estilo. Yanche, sí, lo que pasa es que la gata que nosotros tenemos allá es grandísimo. Como más grueso.
Sí, pero es por ahí que va, ¿eh? Todo el mundo quiere un vestido que nadie más tiene. Parece que esas son piezas auténticas, únicas. Pieza única. Que si sombrero, que si todas esas cuestiones que Alejandra está viendo ahí, que si se antojó, me fuñí. Pero bueno, de vez en cuando hay que dar su taletazo. Estas camisas también aquí adelante, que ven interesantes, estas camisas. Como una onda como media surfer. Mira, como media surfer, mira. O de pesca, como de pesca, parecido como a las Columbias que son así de pesca. Mira aquí adelante como... ¡Ay, mira Alejandra! Intuitive Readers. O sea, te leen la mano, parece ahí las mujeres. Sí, estas mujeres como que leen la mano, mira. Ay, que después me dicen algo raro, Alejandra. Sí, después me dicen algo raro. Mira, están leyendo la mano a esa mujer ahí, mira, ve. Pues le leen la mano a uno, Alejandra, y leen algo raro. Me dicen ahí, Y hay problemas. No te quiere. Ay, hombre, no, imposible, eso jamás. El ambiente ahí como están los americanos, señores, bailando. Al ritmo de tambores, todo el mundo, mira, con un tambor. Todo el mundo tocando un tambor, pero no veo a nadie bailando. Mira, ¿tú puedes creer? Pero por lo menos hay música y hay ambiente, ¿eh? Tenemos que bailar tú y yo creo. Nos ponemos tú y yo a bailar. Eso está raro, ¿eh? ¿Qué era eso, Alejandra? Breakout. Un salón de juegos, mira. Ah. It's available to book today. Escape room. 11 habitaciones para jugar, incluyendo club y Oh, mira, verdad. Y que tú eliges la aventura, Monopolio, Bomb Squad, Museum Heist. Pero que era para niños. Pero no tiene pinta de ser de niño. No sé si sea para niños. ¿Dónde tú leíste que era niño? Digo yo. No creo. Ay, mi madre. Vi que es como para beber. Está raro y eso. jugar. Ah, eso es para beber, es posible. También aparecen lugares así. Entonces aquí hay de todo, aquí hay helado y cerveza. Mira qué combinación, ¿eh? Cerveza por ahí y helado por aquí, Alejandra. Qué difícil me la pusiste, ¿eh? Pura tentación. Si comemos helado ya no nos vamos a poder probar la cerveza Yo no local. quiero cerveza, más probable me comer helado. ¿Un helado? Oh. Oye eso, Alejandra, mire, yo estoy pensando que hay como una gente media prendida, pero son unas mujeres que andan pedaleando, mira. Pero puede ser que estén prendidas y pedaleando. Ah, puede ser que estén prendidas y pedaleando, o puede ser que estén bebiendo. Pedaleando, subiendo esta cuestecita que no debe ser fácil. ¿Y será que están en bebida también? ¿O? ¿En bebida qué van? Yo no creo que estén en bebida, Alejandra, porque aquí eso no es difícil. Mira, señores, mira cómo van, mira cómo van. ¿En bebida van? Sí, van en bebida los tigres. ¡Ey, los tigres! ¡Ey, míralo ahí! ¡Ay, qué chelcha! Pero yo, mira. Ahí es que Pero, tenemos que montar, no estoy... pues era que había que montarse, mira, ve, en esa bicicleta. ¡Ay, mi madre! Y en bebida también. No, pero no puede ser. Y mira esto a la derecha, ¿qué era eso, Alejandra? Mira. Como un juego de niños, mira, ve, como para los niños jugar, mira. Wow. Oye, free beer is our Wi-Fi password. Está bueno. Míralo aquí. Entonces llegamos aquí. Mira la cantidad de cerveza que hay ahí. ¡Wow! Mira qué locura. Y esto es todo de... Mira. Todos los tipos de cerveza, Alejandra, mira, de aquí. O sea que vamos a ver qué nos sugiere aquí el muchacho que nos atiende. Y a ver qué es lo que... Ah, mira, esta la da a probar, claro. ¿Esa tiene sabor afrutado? Déjame ver. Entonces ya me emborracho con esto. What is this flavor? That one is a ginger strawberry. No, I like this one. Jengibre y fresa, pero es como agria. Yo hablando aquí con Alejandra, estamos tirando esta cervecita aquí, en esta cervecería local. Yo filosofando, aquí no se ven latinos, increíblemente. Esto es full americano, gringo por todos lados, por aquí y por allá, y no se ve tampoco tanto turista. O sea, se ve que el turismo es más bien de otros estados, Sí, o de otros pueblos. Americano. Sí, pero tú no ves que un japonés, un chino, un brasileño, poco, no es- un no es mexicano, como- ¿no? no. ¿Ves? Señores, seguiremos tomando nuestra cervecita con esa musiquita de fondo. Hablamos, estoy yo con Alejandra en este café, pero oigan lo que acaba de pasar. Oigan esto, Una miren. locura. Una locura. Estamos hablando de dónde ir para encontrar un punto medio entre Asheville y Washington. Y yo le menciono a Will una ciudad que veo por allí, le digo un pueblo, Blacksburg. Y en eso el chico que está al frente nos dice, hablando español gringo, nos dice, Blacksburg es muy bonito. Yo viví ahí 15 años
Y empezamos a hablar con él y de repente nos dice, Cuando él le dice, sí, Blacksburg muy bonito, así como el español de los gringos. Le digo, hermano, ¿y cómo aprendiste español? tú hablas muy bien español. Habla muy bien español. Y dice él, claro, yo viví en República Dominicana. Y yo, coño, mi hermano, usted está hablando con un dominicano. Y le digo, hermano, pero explíqueme, desarrollame la idea. Y dice, no, yo vivía en Boca Chica. Porque el tipo es un cazatalentos del tema del béisbol. Él está con una academia de los Pittsburgh. So, wow, mi hermano, entonces ustedes saben que allá eso funciona mucho, el tema de los cazatalentos, que tienen academias de béisbol por todos los campos dominicanos. Y el tipo sentado ahí de lo más chévere, intercambiamos inclusive contactos, nos dio recomendaciones. Y la verdad, señores, que yo estamos sorprendidos. Las cosas que le van pasando a uno, Alejandro. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que la persona que está al lado tuyo justamente también vivió en Dominicana? O sea, pudo haber vivido en Curazao, en Cancún, lo que sea, pero fue en Dominicana. Por no en Mambilandia. Que los tíos tienen armas. ¡Ay, un conejito pasó por allá! De allá para allá pasó. ¡Allá está! Es que no se ve. ¡Ay, Bambicito! Ya, pero quédate quieto. Ahí se ve, está Bambi. O sea, no entendí cómo. Le digo a Alejandra, hay una mascotica aquí en la casa. Y mire, un ratoncito, pero yo pensaba que era un hámster. ¿Qué hámster ni qué? Alejandra, es un hámster, ¿Qué Alejandra. hámster ni qué hámster, gafo? Sí, es un No, mi hámster. amor, eso es un ratón. No, míralo, eso es muy bonito para ¡Qué que bonito, ratón. asco! Ay. Y entonces. Pero Alejandra, pero eso parece de mentira, Alejandra. No es de mentira esta Y parece, mira, está bonito, mira. Sácalo. Yo lo saco, No, no, Alejandra, no, yo lo no, saco. no, No, yo lo saco, pero déjame ver cómo lo voy a sacar porque yo no creo que él se deje sacar. We found this. I'm trying to do my best to take it out. Oh Let me my see if I can take it out. God. Ay, no, no quiero. No. ¿Cómo poderlo sacar? Ay, cónchale. Ábreme la puerta, ven. Y no, yo no quiero pasar para allá. Ábreme, Alejandra. Abre la puerta tú. Abre, hombre. ¿Cómo para voy yo a abrir? sacar. Me va a caer encima. Que no te va a caer encima. Míralo ahí. Ábreme. Ay, ya. Ya, Alejandra, mira, eso es todo. Mira, ya lo. Yo creo que ya está muerto, Alejandra. Está enfermito, ya está enfermo. agonizando. Vamos a ponerlo por ahí para que él sobreviva. Vete con Dios, mi hijo. Vete con Dios, ratoncito. Bueno, amigos míos, luego de ese episodio con el pequeño ratoncito, pues queremos despedir este video, no sin antes pedirle por favor, señores, después de esa hazaña de yo sacar el ratoncito, Alejandra gritando, pues que usted se suscriba a este canal, que siga apoyándonos. El día de hoy estamos en esta zona de Virginia. Miren qué bonito todo esto, incluso con un río ahí detrás, que ahora en un rato voy a ir a darme un chapuzón. Le den like a este video y lo compartan con todo amante de las aventuras y que esté loco por recorrer zonas de Estados Unidos, quizás no tan exploradas. Dicho eso, me despido de ustedes. William Ramos por aquí. Un beso y nos veremos en la próxima aventura, que de aquí ahora nos vamos hacia Washington, D.C. y luego a Nueva York. Será hasta una próxima.